Ayer quedamos donde habla que ya Dios la dispuso para ti. Ve por ella. O sea, que todo lo que nos ha dado Dios lo tenemos a nuestra disposición y lo que tenemos que hacer es ir por ella. El peregrino se cuenta de un viajero en un tren, de una persona desconfiada y temerosa de la vida. Se dice que era un individuo huraño y pesimista, que le había tocado hacer un largo viaje, el cual duraba algunos meses e incluía varias paradas. Para hacer esta larga travesía, este hombre había tenido que planificar muy bien los gastos, y para ahorrar al máximo el poco dinero que había ganado durante su vida, decidió llevar sus propios alimentos. Por estar bastante preocupado por su economía, olvidó tener en cuenta que la comida se le podía descomponer. Y sin percatarse de esto, empacó de la mejor manera sus viandas y emprendió su viaje. Pasadas las semanas, lo único que le asistía era unos pocos mendrugos de pan y algunas raciones de agua. Circunstancia que había llamado la atención al camarero del tren, quien le había visto arrojar la comida por la ventana. Y además observaba que cuando él repartía los alimentos, el pasajero volteaba Muchas gracias, May. Volteaba la mirada y fingía contemplar el paisaje. El camarero pensaba que aquel hombre pudiera desconfiar de la comida preparada por el servicio del tren. Se le acercó amablemente para explicarle en detalle la manera en que se preparaban los alimentos. Su sorpresa fue mayúscula cuando el hombre le dijo que carecía del dinero para comprar los alimentos. Por eso era que seguía con su dieta de agua y pan. «Señor», exclamó el mozo, «en el principio del tiquete está incluida su comida y su dormida en los lugares en donde hemos parado». Y aún fue más grande su sorpresa cuando vio en el rostro del viajero que éste había pasado las noches a la intemperie en las estaciones del tren. De esta historia me he quedado el aprendizaje de viajar en el tren de la vida lleno de confianza, de optimismo, de alegría y de entusiasmo, y de tener sobre todo guardado en el corazón que cuando el Dios eterno nos dio a su propio Hijo, nos entregó con Él todas las cosas. Porque todo lo que necesitemos en el camino de retorno a la casa del Padre, todo se nos ha concedido por promesa divina. Capítulo 3, parte 2. La abundancia es la manera de pensar que te impulsa a la acción continua, a empezar de una vez y a terminar siempre todo lo que inicias. Por eso es bueno que terminemos todo lo que iniciamos. La diligencia es un requisito. Rápido y bien hecho, y para Dios todo lo mejor. Han sido dos acuerdos mentales de gran ayuda en todas las tareas que desarrollo como miembro de una comunidad de fe. Al convertir las expresiones anteriores en patrones de pensamientos, mi mente ha evolucionado para que todo lo que vaya a realizar lo haga bajo esas declaraciones. Esto me facilita pasar a la acción de inmediato y buscar siempre hacer todo de la mejor manera. Lo que hacemos como personas refleja lo que pensamos.
Y si creemos que podemos tener una vida de excelencia, nuestro hacer debe ser en su consecuencia una alineación de nuestra entidad integral, alma, espíritu y cuerpo, en un solo sentir. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Qué bonito. Atendiendo esta certeza de la manera más proactiva posible, nos resta preguntarnos cómo llegar a poder realizar todo con la mayor prontitud, pues como vimos, la riqueza, la abundancia y la prosperidad están ligados al ser diligente. ¿Qué es entonces la diligencia? Raíz hebrea usada en los textos originales. Significa ferviente en una primera acepción. Cuando lo traducimos del hebreo actual se toma como trabajador. Si conjugamos la fuente hebrea con sus principales significados y las aplicamos a nuestro lenguaje habitual, hablaríamos entonces de una persona que coloca esmero y eficacia en la realización de todas sus tareas, porque hay un anhelo profundo dentro de él que le lleva a terminar rápidamente todo lo que emprende. Eso es lo que corresponde al ser diligente. El cambiar mentalmente patrones de pobreza por pensamientos de prosperidad es lo que finalmente apunta a la abundancia. Y para eso debemos apuntar nuestra brújula al verdadero norte, al que está definido por lo que Dios quiere para sus hijos. Una brújula es lo que nos permite orientarnos y definir un rumbo hacia dónde dirigirnos. Su aguja señala siempre hacia el norte magnético y partiendo de encontrar esa orientación es que podemos definir nuestro curso. ¿Hacia dónde te orientan tus pensamientos? Una pregunta. ¿A la escasez o a la abundancia? ¿A dónde te dirigen tus acciones? Para la mayoría de las personas, la brújula les apunta hacia la pobreza y hacia la negatividad. Estudios muestran alto porcentaje de la población mundial con orientación a la escasez a nivel de subconsciencia y eso incide directamente en su poder adquisitivo. Solo en América Latina, para fines del 2019, se prevé que 191,000 de personas estarán en la pobreza y 191 millones y 72 millones de estos en la pobreza extrema. Cifras alarmantes, observando que la manera de pensar juega un papel importante en esto. Cuando el magnetismo mental es negativo, las acciones que dirigen a las personas las llevan a malos negocios, a pérdidas empresariales, a deudas innecesarias y en casos muy comunes a ser estafados colectivamente. Esto enfocándonos solamente en el plano de la economía. Los marcos de referencia en donde se mueven las personas con negatividad se asemejan a los cristales que cubren las tapas de las brújulas. Ellos aíslan un espacio para que la aguja que está adentro
se mueva con libertad hacia el polo de orientación. Pregunta: ¿cómo se refleja esto en las personas? Manteniendo altos niveles de ignorancia, perdiendo el deseo de aprender nuevas cosas, mostrando poca proactividad en las decisiones empresariales y personales, y dejando de esforzarse para tener resultados. Todo lo anterior hace parte de las características de una orientación negativa interna. ¿Cómo cambiar el magnetismo interior? Pregunta. Alumbrando el entendimiento con nuevas informaciones, utilizando la verdad bíblica a nuestro favor, reconociendo lo que Dios habla para nosotros, que la bendición celestial es la que enriquece y que esta se manifiesta en su palabra. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. La versión de la Biblia utiliza la sección de enriquecer como sinónimo de abundancia. Estoy seguro de que cuando yo vaya nos enriqueceremos todos con las bendiciones de Cristo. Aunque suene reiterativo, es necesario recalcar que las bendiciones son espirituales y materiales, y que para poder obtenerlas en la dimensión física es necesario emprender con fe en pos de esa promesa que estemos pretendiendo. Todo lo que Dios nos brinda requiere diligencia. El perezoso simplemente se queda en desear sin lograr obtener nada a su favor. Por esto es que necesitamos examinar cuál es nuestra actitud hacia toda promesa de Dios. Ve, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Otras versiones de este pasaje dicen que aprendamos de la hormiga la lección, lo que significa que debemos hacer como ella hace, una simple tarea realizada por naturaleza propia, le llevan a tener en todo momento lo suficiente. Pregunta: ¿cómo será el cerebro de una hormiga comparado con el de una persona? May AMG, gracias por estar. A veces el desarrollar nuestro estado natural es más poderoso que la inteligencia misma. El deseo de cumplir con el propósito de nuestra creación debiera ser suficiente para progresar en todos los aspectos. Casi toda la vida se trata de hacer, ignorando las adversidades y siguiendo el objetivo final. Cuando a las hormigas se les coloca obstáculos en sus senderos, los rodean hasta encontrar cómo continuar su camino. En ocasiones, las hojas que llevan para sus nidos les sirve como puente para proseguir. ¡Qué naturaleza! Utilizar sus propias cargas para continuar. La pereza es el virus que ataca los sentimientos de prosperidad y los convierte en pobreza. Pregunta: ¿hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. La pereza destruye la iniciativa y hace que la mente se desborde en excusa y en preocupaciones. El perezoso dice: hay un león afuera, seré muerto en las calles. Desde luego que siempre hay incertidumbre en el futuro.
y en algunas ocasiones hay peligros en la calle, pero con todo y eso, siempre hay que salir y trabajar para vivir. Solo que la mente de una persona llena de pereza se apresura a ver los obstáculos en cada momento. Por eso su camino se le hace complicado. Para el perezoso, el camino está lleno de espinas. Para el hombre recto, el camino es amplia calzada. Por otra parte, vemos como una mente seducida por una sensación de pereza es muy hábil para encontrar defectos y evitar pasar a la acción. Acostumbra a cuestionar más de lo necesario y a ver el final de todo de manera pesimista. En consecuencia, siempre se queda con sus propias justificaciones. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. La pereza, que se torna como la antítesis de la diligencia, logra inundar la mente de las personas para hacerle germinar toda la clase de duda e incertidumbre y dar rienda a un espíritu holgazán y miserable. Por eso es que una gran mayoría de seres humanos desperdician su vida sin ocuparse por un futuro mejor. Permiten que toda clase de ladrones mentales lo destruyan. Así como eran saqueadas las ciudades de la antigüedad cuando perdían sus murallas, todo consecuencia de un espíritu errante en una mente llena de desidia. Por algo se ha afirmado que la pereza es la madre de todos los males, porque es la mala hierba que crece en las mentes y además es infructuosa y conduce a resultados indeseados. Por negligencia se hunde el techo y por pereza tiene goteras la casa. La pereza hace caer en profundo sueño y la persona negligente padecerá hambre. En las líneas anteriores hemos contemplado algunos de los proverbios del gran sabio Salomón y hemos visto en ellos la importancia que el dueño de la sabiduría, el Dios eterno, que se la dio al rey cuando éste era un niño, le da a la diligencia. El hacer es el mecanismo que Dios le dio a sus hijos para alcanzar todas sus bondades. Si bien las bendiciones se obtienen por la fe, hay que tener claro que esa fe nos lleva a realizar algo en beneficio de lo que esperamos obtener. Las promesas del Señor son para el que las materializa. La Biblia define a Dios como el Logos, el Verbo divino, y siendo Él el Verbo, entonces es el que hace el que crea. Pregunta: ¿y qué de sus hijos? A nosotros también nos corresponde hacer. La vida está llena de oportunidades. Cada día es un nuevo inicio. Lo único requerido es aplicar la diligencia en cada amanecer. Por eso toda persona debe ser hallada construyendo su vida de la mejor manera y edificando su futuro a cada instante. Para eso ha sido equipado con un gran tesoro. El indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Las personas diligentes agradan al Padre Celestial. Por eso Él, cuando ve su fe manifestada en sus obras, se complace en gran manera, al punto de concederle bendiciones sobrenaturales.
derrama tu perfume. Cuando la fragancia del perfume se sintió en la casa de Simón el fariseo, algunos al sentir el olor y al volver el rostro buscando la fuente de la esencia, pudieron ver a la mujer lavando los pies de Jesús. Su fe y su amor lograron burlar la vigilancia de la casa y también consiguieron que ella pasara por encima de las costumbres de ese tiempo. Su deseo de servir y su capacidad de amar fueron más allá de las circunstancias que tenía en su contra. Y por eso Dios se agradó y le convirtió sus lágrimas en una fuente de agua, para que ella pudiera cumplir con su finalidad. Cuando su alma y su espíritu vencieron todas las adversidades, entonces Dios le usó su cuerpo de una manera excepcional. Pregunta: ¿cuántas veces nuestra idea y buenas intenciones se diluyen por causa de los impedimentos? ¿Cuántas buenas razones que Dios ha puesto en nuestros corazones se han quedado inertes tan solo por la incapacidad de actuar? ¿Qué tal que hoy sea el día para transformar tu ambiente con la grandeza que el Señor ha puesto en ti? ¿Será hoy el momento para derramar tu perfume? ¿Para dar de tu bondad? ¿Para regalar tus fortalezas y compartir tus talentos? ¿Será hoy el instante para bendecir a otros con tu vida y contagiar a la humanidad con tu amor y con tus sueños? ¿Será el momento para poder servir a Dios en plenitud? Hoy puedes dar sentido a tu existencia. Atrévete, comienza, sigue, simplemente hazlo. Capítulo 3, parte 3. Tus palabras son la energía con la que creas. Son el imán con el que atraes todas las bendiciones. Son el lazo que te une con las demás personas y el espejo mágico que refleja el sentimiento de tu alma. Esas son las palabras. Tus palabras. El lenguaje del corazón. Una de las primeras enseñanzas que he atesorado del Evangelio es aquella que nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Esto me ha llevado a procurar siempre cuidar lo que hablo y a buscar dentro de mí sentimientos de amor por todas las personas. Otra gran instrucción dada por Jesús de Nazaret nos permite ver cómo es que del corazón salen malos y buenos pensamientos. Y esto es posible porque ahí en el corazón humano se pueden manifestar dos tesoros, como lo explica la Biblia en la parte A del versículo 45 del capítulo 6 de San Lucas. Observamos entonces que existe un tesoro malo que se fundamenta en los temores y el negativismo. Este expresa en su lenguaje todo lo relacionado al miedo, al odio y al fracaso. De ese tesoro salen los pensamientos mezquinos que luego se transforman en palabras negativas. El tesoro bueno es aquel que toda persona debiera buscar afanosamente. Es el que manifiesta el amor, el entusiasmo y el deseo constante de progreso para uno mismo y para los demás. Ese haber bueno en el interior del hombre es el que le manifiesta pensamiento de abundancia y de generosidad. Es el que se viste de palabras de buena vibra y el que exterioriza sentimientos de paz y de felicidad. El lenguaje del corazón es el que induce lo que el cuerpo comunica. Se nos dice que el cuerpo habla, que las expresiones del rostro tienen palabras, que las posturas corporales cuentan lo que las personas están pensando.
y aun que el tono de la voz dice lo que se siente en ese momento. Pregunta: ¿cómo mantener un lenguaje de corazón que nos permita la materialización de nuestras metas y objetivos? Incrementando diariamente el buen tesoro y engrandeciendo esas fortunas. En la historia hay hombres que utilizaron correctamente esa riqueza de su corazón para poder trascender. Y ahora nosotros, con su testimonio, podemos ser instruidos para seguir sus pisadas. Comprendiendo también que Dios prueba y escudriña la mente y el corazón de su pueblo. Antes de una bendición siempre debe manifestarse la actitud correcta hacia esa promesa. Abraham, por ejemplo, se le fue dicho al patriarca que sacrificara a su hijo, a quien amaba, a Isaac. Este era el heredero. En él se debía materializar todo lo que había sido hablado para Abraham. Sin embargo, se pidió por parte de Dios que se le sacrificara. Bueno, muchísimas gracias por su compañía.